Cuba Información. Muy complejo del que se ha hablado mucho y quizás a veces de tanto que se ha hablado, pues a veces parece como que las palabras se las empieza a llevar el viento de tanto que hemos repetido todas estas cosas. Yo cuando analizo un poco sobre estos temas intento pues hacerlo distanciándome un poco del problema, intento por ejemplo reflexionar sobre el momento de crisis mundial en el que las sociedades feudales pasaron a ser sociedades capitalistas. O sea, cuando intentamos buscar las relaciones existentes entre este momento de la historia en el que triunfa la Revolución Rusa, en el que apareció el campo socialista, en el que esta nueva manera de vivir y esta nueva manera en que el ser humano intentó ponerse por encima de las sociedades capitalistas, pues esta contradicción entre capitalismo y socialismo pues se dio de una manera muy diferente a como se dio el conflicto entre sociedad feudal y sociedad capitalista. En la sociedad capitalista siempre ha tenido mucho miedo de la aparición de sociedades nuevas que de por sí son contradictorias o de por sí están enfrentadas a ellas y no han dejado, bueno, hay que decir que por ambas partes se ha luchado, tanto el socialismo ha luchado por imponerse como el sistema capitalista ha intentado imponerse, y en esto no han dejado que la propia lógica histórica sea quien se imponga. Y bueno, pues hemos estado viviendo en un mundo en el que hay dos cosas fundamentales. Por un lado, el capitalismo ha intentado pues imponerse no con la fuerza de la razón ni con la fuerza de la superioridad, vamos a decir, económica, política, social, sino a través de todos los medios que ha tenido en sus manos, y muchos de esos medios no han sido precisamente medios democráticos. Ahí es donde está el gran problema. A veces para sustentar las sociedades capitalistas, cada vez que les ha venido bien, pues ellos mismos han roto la baraja del juego democrático, que como cosa curiosa ha sido unas reglas del juego que ellos mismos han impuesto, porque al final si dijeras, bueno, es que han roto con una serie de reglas que se las han impuesto otros países, pero es que al final los propios tratados internacionales los han impuesto ellos mismos, y llama aún más la atención que sean ellos como en determinados momentos, cuando les conviene, rompan la baraja del juego democrático. En el caso cubano, pues ha sido muy interesante porque Cuba ha sido un país donde se dio una serie de condiciones que no se dieron quizás en otro lugar del mundo, a principios de la década del 60, que fue una época muy revolucionaria, con un proceso político muy radical, porque en Cuba había pues vamos a decir, la sociedad estaba muy polarizada, había un porciento importante, vamos a decir un 80% de población pobre y un 20% de población rica. Esta población rica, después cuando triunfa la revolución, muchos se van del país y por tanto quedó una masa muy importante, de casi vamos a decir era el 95% de población cubana que estaba defendiendo la revolución, y por tanto se creó unas condiciones óptimas para que surgiera un nuevo sistema con éxito. Y al final, pues, en medio del contexto de la Guerra Fría, y como ya decía, en un conflicto entre potencias y en un conflicto entre sistemas muy violento, pues los Estados Unidos impusieron su ley, violando una serie de tratados internacionales, violando los derechos humanos, violando el derecho del pueblo cubano a su independencia, a su soberanía. Y en todo este contexto fue posible esto precisamente porque lo que se ha demostrado a las claras es que los Estados Unidos, o sea, que algo que ya he dicho ya en algún programa, cuando nos distanciemos de este momento de la historia, cuando hayan pasado 200 años, 300 años, y hablemos de lo que estamos viviendo hoy, no vamos a estar hablando del momento de la democracia occidental, vamos a estar hablando del momento del imperialismo norteamericano. O sea, lo que hoy puede hacer los Estados Unidos en el mundo, no lo puede hacer ningún otro país. Si la ONU decide dictar determinada medida, decide, bueno, vamos a crear un tribunal para tramitar casos de genocidio en la que ellos dicen, no, bueno, pues los soldados norteamericanos no entran en ese tratado. No, vamos a levantar el bloqueo contra Cuba. No lo levanto. O sea, cuando analizamos el mundo, no nos podemos creer, viendo lo que hacen los Estados Unidos, que vivimos verdaderamente en una democracia. No podemos creernos que vivimos que este es el momento de la democracia occidental. Tenemos que creernos que este es el momento del imperialismo norteamericano. Porque si los Estados Unidos hoy pueden hacer en el mundo lo que no puede hacer ninguna otra potencia, ningún otro país, pues entonces algo pasa con ellos. Yo siempre he pensado, por ejemplo, en las relaciones exteriores entre, por ejemplo, un país como España
y las relaciones con Estados Unidos en tiempo de Bush. O sea, Bush no lo quería nadie. Todo el mundo refrescó, todo el mundo se sintió aliviado una vez que Bush se fue. Todo el mundo ha recibido con los brazos abiertos a Obama, porque sabían que las relaciones internacionales entre Estados Unidos con Obama y el resto del mundo iban a ser mucho más normales, porque sabían que, bueno, con una persona como Bush pues iba a estar metiendo la pata constantemente, iba a estar poniendo en aprietos incluso a muchos países capitalistas, como puede ser países europeos. Y al final, bueno, pues lo que hemos hablado, los medios es un arma, los medios pues al final evidentemente no hay ni siquiera que mentir sobre la realidad para crear un estado de opinión favorable o desfavorable sobre determinado tema. Si, por ejemplo, si Cuba en un día produce 100 noticias y de esas 100 noticias 20 son favorables a la revolución, 20 son desfavorables y hay otras 60 que son intermedias, si yo hago un informativo con 20 favorables y 5 de estas intermedias, pues la visión que voy a dar sobre el país va a ser una. Si por el contrario hago un informativo con 20 noticias negativas y 5 de las otras, pues voy a estar hablando de la misma realidad, pero el mensaje que va a llegar a quien lo recibe va a ser totalmente diferente. Y eso es sin tener que mentir. Más allá de decir ciertas verdades, hay maneras de interpretar las realidades, hay maneras de convertir medias verdades en verdades, etcétera, etcétera. Entonces, al final, los medios tienen un poder muy grande para vendernos, con respecto a lo que sea, no solo el caso cubano, con respecto a lo que sea, la imagen que más convenga. Y esto es un arma muy poderosa que se ha venido utilizando contra la revolución cubana constantemente. Los cubanos somos uno de los pocos países que no tenemos reporteros por el mundo entero con cámaras. O sea, no vemos en los diferentes conflictos los periodistas cubanos con sus cámaras emitiendo una información especial para Cuba. Al final, Cuba no le queda más remedio que tomar información para sus telediarios de la información que se maneja en los grandes medios. Entonces, al final, incluso aunque Cuba quiera manipular de alguna manera la información que recibe el pueblo cubano, lo tiene mucho más difícil que estos grandes medios, que al final son, pues todos ellos, un gran poder económico contra una pequeña isla. Entonces, al final, pues bueno, lo que venimos hablando constantemente. ¿Qué podemos encontrarnos nosotros? Yo pienso que es una de las razones por las que todos estamos sentados aquí, y es que cuando nos hemos ido de Cuba, hemos llegado a este país y nos hemos encontrado a través de los medios una Cuba que no es la Cuba que nosotros dejamos en Cuba, sino que era una Cuba diferente. Y nos hemos tenido que nos ha entrado como el deseo de hablar un poco de la Cuba en la que nosotros vivimos, al darnos cuenta que esa Cuba que hemos estado mirando desde los medios no es el país precisamente donde nosotros venimos, sino que es pues otro país. Queda claro que si queremos acabar con el imperialismo hay que hacer una revolución total en los medios de comunicación, y si no, pregúntenle al mismo Obama, que ha visto en su contra una gran andanada de medios de comunicación tachándolo de liberal.